Muy buenos días, queridos hermanos. Como podréis ver bien ya, hoy es un día de mucho viento. Esperemos que nos respete el viento. Estamos en el tercer vídeo acerca del tema piedad y contentamiento de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 6 y versículo 6. Ahí el apóstol San Pablo le dirá a Timoteo: pero gran ganancia es la piedad, y añade, acompañada de contentamiento. Bien, en los dos vídeos pasados ya estuvimos abordando la faceta de la piedad y del contentamiento. Y hoy vamos a leer el versículo 6 de nuestra porción. Veremos a ver si podemos ver hoy los versículos 6 y 7, si es que el viento no nos lo impide. Dice aquí el apóstol San Pablo: pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. A ver si pongo bien la Biblia, porque esto se me escapa. Vale. Bueno, voy a tener que hacer mías las palabras de Felipe II cuando declaró, yendo a la guerra: no hemos salido a luchar contra los elementos. Porque aquí, más que grabar un vídeo, estoy luchando contra los elementos. En este caso, el mar. La gran ganancia de este versículo 6 la podríamos ejemplificar en las palabras del Señor en Lucas capítulo 12 y versículo 21, cuando, terminando aquella parábola que presenta un hombre que se pensaba que había ganado todo el mundo, que se pensaba que tenía muchos bienes para muchos años, pero para nada había pensado en Dios, quien le había dado la prosperidad. Concluye el Señor Jesucristo diciéndole: necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto para tantos años, ¿de quién será, hombre? Y concluye el Señor la parábola: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Sí, digo que la gran ganancia de este versículo 6 la podríamos ejemplificar en este hombre de la parábola. Y en este mismo capítulo 6, dirigiéndose a creyentes ya, versículos 17 al 19, dirá el apóstol San Pablo: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que pongan la esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Que hagan bien, le dice Pablo a Timoteo acerca de estos creyentes ricos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Y termina diciendo, a pesar de su riqueza,
que echen mano de la vida eterna, que es la auténtica riqueza. La riqueza no son los bienes de este mundo, sino la vida eterna. Que estos ricos, creyentes ricos, que por encima de su riqueza la empleen para hacer bien, para la causa de Dios, el Evangelio. Y finalmente, que echen mano de la vida eterna, que es la mejor de las riquezas. Continúo. Para Pablo, la piedad y el contentamiento no eran simplemente una ganancia, sino que aquí dice que era una gran, es decir, algo muy grande, una gran ganancia. Es decir, cualquier cosa que se relacione con estas dos cosas de conformidad, como es la piedad y como es el contentamiento, por pequeño que nos parezca que es, ya es grande y además es muy grande. No hay nada más grande en este contexto que la piedad y que el contentamiento en lo que Dios disponga para nuestras vidas. La piedad dice aquí que ha de estar acompañada de contentamiento. Y aquí quisiera reseñar la etimología de la palabra, que es tener suficiente en sí mismo. Esto quiere decir el contentamiento, donde hemos de notar que esta independencia no es una independencia absoluta, precisamente por depender de Dios. Dios sí que es el absoluto, pero este contentamiento o esta dependencia no es absoluta, porque en todo dependemos de Dios. Tal vez, queridos hermanos, por eso mismo el apóstol San Pablo nos dirá, escribiendo la carta a los filipenses: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Carta a los Filipenses, capítulo 4 y versículo 6. Y dejarme que destaque algunas cosas que hemos leído. Dice que sean conocidas nuestras peticiones. No, antes si acaso. Por nada estéis afanosos. Sí, el creyente, a pesar de ser creyente, puede vivir momentos de su vida afanoso por las cosas de aquí abajo. O pensamos que Marta, la hermana de María y de Lázaro, no era creyente. Pues claro que era creyente. Y el Señor, en el capítulo 10 de Lucas y versículo 41, le tiene que decir: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y tu hermana María la ha elegido, y esta cosa no le será quitada. Las demás cosas son distintas, pero frente al Señor y a su servicio, porque aquí se está tratando de servir al Señor. Y Marta se ponía muy nerviosa porque era la dueña de la casa y se queja ante el Señor y le dice: Señor, dile algo a mi hermana que me deja servir sola. Mientras que María estaba escuchando la palabra del Señor y se había olvidado de los quehaceres de la casa. Y el Señor Jesús puntualiza y le dice: mira, Marta, yo te agradezco mucho lo que estás haciendo por mí, pero en los momentos en que llego yo hay que dejarlo todo a un lado, como está haciendo tu hermana María. Y tú estás afanada y turbada. Luego entonces, queridos hermanos y queridas hermanas, incluso al hacer cosas para el Señor, podemos estar afanados y turbados. Y esto no es bueno. El Señor dice que esto no es bueno. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Vuestras peticiones delante de Dios. Recuerdo el caso de Eliezer en el capítulo 24 del Génesis, cuando Abraham lo manda a buscar una esposa para Isaac, y él llega con sus camellos allí a una fuente.
Y dice que le hace una oración a Dios y le dice: Señor, yo te pido que la primera doncella que venga a sacar agua del pozo y yo le pida agua y ella me dé agua, que sea esta la que tú has elegido para Isaac. Yo no sé distinguirlo, pero tú sí que puedes hacer, por favor. Y dice el texto bíblico que todavía no había acabado de hacer esta oración cuando apareció Rebeca. Sí. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, como le ocurrió a Eliezer. Y luego ya dice aquí también, en oración y ruego, con acciones de gracias. Oración y ruego. Si fuéramos al capítulo 18 de Lucas, veríamos que allá hay una parábola que se le llama la parábola del juez injusto. Dice que había un juez injusto que no temía a Dios ni temía a hombre, era un mal juez, pero había una mujer que cada día se presentaba ante él y le decía: Señor, hazme justicia con esto y con esto, y aquel juez no le hacía caso. Pero dice el texto bíblico que esta mujer, insistiendo cada día, al final el juez dijo: bueno, esta mujer me va a sacar de mis casillas, y aunque yo no temo a Dios, le voy a hacer justicia, porque es que si no, un día no sé lo que voy a hacer. Y entonces el Señor Jesús hace la aplicación y dice: bueno, pues, si este juez que era injusto fue capaz de hacerle justicia y de escuchar el ruego de esta mujer, ¿cuánto más vuestro Padre que es justo, el Padre Celestial? Oración y ruego con acción de gracias. Con acción de gracias. Claro, alguien dirá: bueno, para darle las gracias al Señor ante cualquier petición que le hagamos, tendremos que esperar que nos la responda y que nos la responda afirmativamente. Pues no. ¿Recordáis la muerte de Lázaro? Juan capítulo 11. Lázaro ha muerto, lleva ya 4 días enterrado. Los judíos le dicen al Señor: Señor, no te acerques porque huele mal. Y él dice: quitad la piedra de donde lo pusisteis. Y cuando quitan la piedra, en lugar de decir él: Lázaro, levántate, te lo digo yo, antes hace una oración al Padre. ¿Y qué dice esta oración? Padre, yo te doy las gracias por haberme oído. Y alguien le diría: pero Señor, espérate a que el muerto resucite, pero no des las gracias por anticipado. No, Señor. El Señor se las da por anticipado porque sabe de sobras que el Padre Celestial le va a escuchar. Y dice que habiendo hecho esta oración dijo: Lázaro, ven fuera. Y como he dicho en otras ocasiones, tal era el poder del Señor, que si el Señor no se hubiera referido al difunto por el nombre de Lázaro, al grito de Lázaro, ven fuera, todos los muertos de la historia de la humanidad hubieran resucitado con Lázaro. Así de grande era el poder del Señor. Vamos al versículo 7. Miraremos de terminarlo rápidamente. Dice el versículo 7. Vamos a ver, primera de Timoteo 6:7. Dice aquí, voy a leer el 6 también. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¡Qué gran verdad! Dice aquí el apóstol San Pablo. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Alguien ha dicho que hay 3 ocasiones en la vida en que tenemos las manos vacías. ¿Y cuáles son estas 3 ocasiones? Primera de ellas, al nacer. ¿Qué tenemos nosotros cuando nacemos? Absolutamente nada. La segunda, cuando acudimos a Jesús en demanda de perdón, también tenemos las manos vacías. Hay un himno de nuestro himnario evangélico que dice: ¿qué te daré por tanto amor? Y añade:
todo es pobre, todo es ruin. Toma, oh Dios, mi corazón. Yo no te puedo dar nada. Al acudir a Jesús estoy vacío. Vacío de aportaciones que yo pueda hacer para ganar mi salvación, pero lleno de pecado y de miseria. Aquí está el gran contraste. Y luego la tercera, en la misma muerte. En la misma muerte no podemos hacer más que enseñar nuestras manos, que son unas manos vacías, y despedirnos de nuestros seres queridos, de nuestros amados, algo que no han podido hacer estos días. Creo que fue antes de ayer. Hoy es sábado, sí, el jueves. Algo que no han podido hacer estos 9 fallecidos que han muerto en el incendio de los 2 bloques de pisos de la ciudad de Valencia. Un matrimonio con una niña de 3 años y con un bebé de 2 o 3 semanas no se han podido despedir de sus seres queridos. Pues así ocurre en la muerte. Nos vamos a la eternidad con las manos vacías y sin haber podido dar un abrazo a nadie. Primeramente, queridos hermanos, esto que estamos diciendo lo vemos ejemplificado en la actitud de Job. ¿Qué dice Job en el capítulo 1 de su libro? Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Y Jehová dio, y Jehová quitó. Y concluye diciendo, porque el Señor es el soberano, porque el Señor es el que determina lo que he de tener y lo que me ha de quitar, sea bendito el nombre de Jehová. Hay un dicho que dice, desnudo nací, desnudo me hallo, ni pierdo ni gano, porque nací desnudo, sigo estando desnudo. Luego entonces, resultado, ni pierdo ni gano. Y finalmente voy a hacer una lectura de una hoja del calendario La Buena Semilla, que tantas veces comparto con vosotros. Es la hoja del 18 de septiembre del 2006, 18 años hace ya que ha pasado esta lectura. Y el título de la lectura reza así: El siervo liberado. El escritor L. Tolstoy, 1828 al 1910, cuenta la historia de un siervo ruso que había sido liberado de la servidumbre. Como pago por sus fieles servicios, debía recibir toda la tierra que pudiera rodear caminando en un día. Se le hizo la promesa, toda la tierra que tú seas capaz de caminar en un solo día, se te dará a ti en herencia. El hombre se puso a caminar al rayar el alba. No esperó a que entrara bien entrada la mañana, no. Ya al rayar el alba se puso a caminar. No descansó en todo el día. Comió caminando para no perder tiempo. A medida que pasaba el día, más terreno se agregaba a las posesiones del futuro dueño, que sería él mismo. Yendo hacia el occidente, el sol dio alas a sus pasos y comenzó a decir para sí: este prado, esta parte del bosque, este campo, todo esto todavía me deben pertenecer. Con el sol poniente llegó a su punto de partida. Una sensación de felicidad llenó su pecho cuando se dijo: todo esto me pertenece, todo esto ya es mío.
Entonces cayó fulminado por un ataque al corazón. El narrador Tolstói termina su narración diciendo: «Cuán poca tierra necesita un ser humano, 6 pies debajo del suelo, más o menos 1,80 metros, es lo que necesita». Él quería conseguir toda la tierra para él, pero cayó fulminado y en 1,80 m fue enterrado. Esta historia nos recuerda nuestro versículo 7. Pero cuánta rapidez. Muchas personas olvidan esto. Trabajan de sol a sol, procurando obtener riquezas, olvidándose de que lo más importante no son las posesiones terrenales, sino ante todo poseer algo permanente y eterno, como son las cosas de arriba, como es el cielo. Dice, y todo esto solo Dios puede dárnoslo. El Señor Jesús, después de haber hecho el milagro de la multiplicación de los panes y los peces y después de haberse llenado los vientres de gratis, aquellas multitudes van buscando al Señor. Juan capítulo 6 y versículo 27, y el Señor les dice: me buscáis no porque escuchasteis la palabra de Dios y os alimentasteis de ella, sino por el pan que os di y por los peces. Mirad, os doy un consejo. Y les dice: trabajad, no por la comida que perece, porque esto perece. Trabajad por la comida que permanece, por la vida eterna, la cual os daré yo. Pero siguiendo leyendo este evangelio, tengo la impresión de que muy poco caso le hicieron al Señor Jesús de esta recomendación que les hace. Y ya finalmente, otra historia acerca de Alejandro Magno, uno de los personajes más importantes de la historia pasada. Personajes como Napoleón, como Alejandro Magno. Por muchas generaciones que vivamos después, siempre tendremos sus biografías en nuestras enciclopedias. Pues bien, este Alejandro Magno, que fue rey de Macedonia y de Grecia, antes de morir dijo lo siguiente. Y atendamos muy bien, queridos hermanos, y también queridos amigos que me escucháis. Atendamos muy bien a lo que dijo. Dice: cuando esté muerto, sacadme sobre la camilla, pero sacadme con mis manos no envueltas en el lienzo. Quiero que estén fuera del lienzo, para que todos puedan ver que son manos que están vacías. Sí. Muchas riquezas podemos tener aquí. Muchos logros, muchas posesiones, mucha influencia, mucha fama, como Alejandro Magno. Pero él se dio cuenta que a la hora de la muerte todas las posesiones de aquí no servirían para nada. Mirad, no sé si se verá bien. Hay aquí unas casas que esto no son casas, son palacios, y en el fondo está el mar. Esto es algo bucólico, esto es una auténtica maravilla. Y en principio no tenemos nada contra estas cosas, pero eso sí, hemos de ser realistas. Cuando marchemos a la presencia del Señor, todo esto lo tendremos que dejar aquí. Y marchar con las manos vacías de todo esto por un lado, y con las manos que se nos vean, Vamos a terminar como siempre con una palabra de oración. Señor y Padre, te damos muchas gracias por porciones como esta que acabamos de meditar. Piedad y contentamiento, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Lo demás nos sobra. Gracias te damos
porque la mayor de las riquezas eres tú, es la persona de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, quien fue al Calvario y quien ha conseguido en el cielo la mayor de las riquezas. Voy pues a preparar lugar para vosotros, les dijo a los suyos allí en el capítulo 14 de Juan. Y si me fuere, os volveré a traer conmigo. Gracias, Señor, te damos gracias por estas bendiciones. Que pueda ser de bendición este vídeo. Y recibe nuestra gratitud por todo lo que nos has dado ya. Te damos las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.